Magomana Nerogini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Tar Miriel, también conocida como Ar-Zimrafel, la única hija de Tar Palantir, esposa forzosa del rey Ar-Pharazôn el Dorado y última reina del glorioso reino de Númenor. Como siempre, antes de empezar solo quiero recordaros que mi nueva novela, La sombra de Draenlar, ya está a la venta y que si os gusta el contenido que os ofrezco y queréis apoyarlo, la mejor manera de hacerlo es comprando este libro. El nombre original de este personaje era Miriel, que fue el nombre en Quenya que le dio su padre al nacer. Durante los últimos siglos, los reyes de Númenor se habían vuelto orgullosos y habían abandonado el empleo de las lenguas élficas, pero no su padre, quien, influenciado por una madre que pertenecía a los fieles, aquella facción numenoreana que todavía reverenciaba a los Valar y mantenía su amistad con los elfos, intentó enmendar el camino de sus ancestros, le dio a su hija un nombre en Quenya y, cuando ascendió al trono, adoptó un título en esa misma lengua y se hizo llamar Tar Palantir. Miriel nació en el año 3117 de la Segunda Edad, siendo la única hija del príncipe Inziladun. De su madre tan solo sabemos que pertenecía a la casa de Elros, igual que su padre, pero nada más. Inziladun se había casado tarde con ella, y al parecer es por esa razón que no engendró ningún otro hijo aparte de Miriel. En el año 3118 nació Pharazôn, hijo de Gimilcat, el hermano menor de Inziladun, pero a pesar de ser su primo hermano, Miriel no llegó a conocerle hasta que ambos fueron adultos, debido a que sus padres estaban enfrentados entre sí. Las desavenencias entre ambos se acentuaron a partir de la muerte del rey Argimilthor, el abuelo de Miriel, en cuya fecha de fallecimiento existe una pequeña contradicción, porque en El Señor de los Anillos se nos dice que fue en el año 3175, mientras que en los cuentos inconclusos se dice que fue en el 3177. Fuera el año que fuera, con la muerte de Argimilthor, su primogénito, Inziladun, conocido ahora como Tar Palantir, tomó el cetro y se convirtió en rey de Númenor, haciendo estallar así una guerra civil, porque durante su gobierno, su hermano Gimilcat se puso al frente de los hombres del rey, el partido opuesto a los fieles que durante los últimos siglos habían estado encabezados por los reyes y habían seguido una fuerte política de desprecio contra los elfos y los Valar, y la mayor parte del pueblo lo siguió. Aquello sumió en pesar al rey Tar Palantir, cuyo reinado se oscureció, y aunque intentó obtener el perdón, era ya demasiado tarde. Por lo que hace a Miriel, se nos dice en los cuentos inconclusos que fue la mujer más hermosa nunca nacida en la línea de Elros. Es decir, de entre todas las mujeres, tanto reinas como princesas o damas menores, que descendían del primer rey de Númenor, Elros Tar-Minyatur, Miriel fue la más hermosa, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que su abuelo, el rey Argimilthor, había tomado como esposa a Inzilbeth de la casa de los señores de Andunie, precisamente porque ella era increíblemente bella. Todo esto concuerda con las otras dos descripciones que tenemos de Miriel. La primera en el Silmarillion, donde se nos dice que era más hermosa que las perlas, la plata o el marfil, y la segunda en los pueblos de la Tierra Media, donde se indica que tenía gran belleza, ojos brillantes y que era de menor estatura que la mayoría de las mujeres de Númenor, lo que hacía que, si bien era un año mayor que Pharazôn, en realidad pareciera menor. En el año 3243 Gimilcat falleció, pero aquello no trajo paz al rey Tar Palantir, porque Pharazôn regresó de las guerras que los numenoreanos libraban en las costas de la Tierra Media y sustituyó a su padre como líder de la rebelión. Los pesares provocados por la rebelión, la lucha y el ninguneo de los Valar acabaron fatigando al rey Tar Palantir, quien finalmente falleció en el año 3255. Y cuando aquello ocurrió, Miriel, por derecho propio y por las leyes de los numenoreanos, debería haber tomado el cetro y haberse convertido en la cuarta reina de Númenor, Tar Miriel, pero Pharazôn la desposó contrariando la voluntad del rey Tar Palantir, la voluntad de la propia Tar Miriel y quebrando además la ley de Númenor, que no permitía el matrimonio, ni siquiera en la casa real, entre parientes más cercanos a primos en segundo grado, mientras que Tar Miriel y Pharazôn eran primos hermanos. Pero el poder y la influencia que Pharazôn tenía eran demasiado grandes como para ser puestos en duda, ni siquiera por la legítima heredera, así que Tar Miriel se vio obligada a casarse con él, aunque no quisiera, y cuando se celebró la boda, él puso la mano en el cetro y adoptó el título de Ar-Pharazôn, usurpando así el trono. Además, y como no consentía que su esposa tuviera un nombre en Quenya, se lo cambió y Tar Miriel fue llamada Ar-Zimrafel en Adunaic, la lengua de Númenor. De hecho, cabe destacar que aunque Ar-Zimrafel es el nombre en Adunaic que se le da a Tar Miriel tanto en el Silmarillion como en los cuentos inconclusos, en los pueblos de la Tierra Media se nos revela que en todas las versiones su nombre no era ese sino Ar-Zimrahil, mientras que Ar-Zimrafel solo aparece en un único lugar, pero como fue la última cita que Tolkien escribió, pues su hijo Christopher lo sustituyó en todos los textos que publicó más adelante.
Y en este mismo libro se nos explica que durante un tiempo Tolkien cambió de idea sobre el matrimonio entre Tar Miriel y Ar-Pharazôn y escribió una historia según la cual no se habían casado en contra de la voluntad de ella, sino que ambos se casaron porque Miriel y Pharazôn estaban enamorados. De esta historia existen 3 versiones, en las cuales está siempre presente un personaje nuevo, que es Elendil, el hermano de Amandil, el señor de Andúnie, parientes tanto de Miriel como de Pharazôn, dado que los 4 compartían el mismo tatarabuelo, que era el 14º señor de Andúnie. Este parentesco había hecho que, de jóvenes, Amandil y Pharazôn fueran amigos, igual que Miriel, quien con frecuencia era su huésped en Andúnie, y he aquí que Elendil estaba enamorado de ella. Según la primera versión de la historia, Pharazôn y Miriel se vieron por primera vez en casa de los señores de Andúnie y nada más verle, ella se enamoró de él, tanto por su belleza como por su riqueza, de forma que cuando el rey Tar Palantir falleció y ella fue nombrada reina, se alegró, olvidó la lealtad hacia su padre y se casó con Pharazôn, al que amaba, incluso aunque eso estuviera en contra de las leyes de Númenor, para luego entregarle el cetro del reino. Según la segunda versión, Elendil no solo amaba a Miriel, sino que además ambos estaban prometidos, pero ella era tan bella que Pharazôn la deseaba incluso aunque su padre, Gimilcat, se opusiera a semejante unión, de modo que aprovechó su amistad con Amandil para ir a Andúnie un día que sabía que Miriel estaría allí, y cuando ella le vio en el esplendor de su juventud llegando a caballo, se enamoró de él incluso aunque estuviera prometida con Elendil. Para terminar, según la tercera y última versión, Elendil y Miriel no estaban prometidos, pero ambos se amaban mutuamente y era de común sabido que no tardarían en comprometerse, así que Pharazôn intentó intervenir antes de que eso ocurriera, pero el texto termina sin que se nos explique qué es lo que hizo para conseguirlo. Pero al final, Tolkien desechó todas estas ideas, el personaje de Elendil desapareció de las tradiciones y se retomó la historia inicial, que en el año 3255 de la Segunda Edad, justo tras la muerte de Tar Palantir, Ar-Pharazôn la desposó por la fuerza y así usurpó el trono ese mismo año. Y todos sabéis lo que aquel delito conllevó. Ar-Pharazôn el Dorado fue el más orgulloso y poderoso de todos los reyes de Númenor, cuyo deseo era no menos que el gobierno del mundo entero. Por ello resolvió retar a Sauron por la supremacía en la Tierra Media. En el año 3261 desembarcó en Umbar con una gran flota. Sauron se postró, pidió perdón y Ar-Pharazôn, en la locura de su orgullo, se lo llevó prisionero a Númenor. Entre los años 3262 y 3310, Sauron sedujo al rey y corrompió a los númenoreanos para finalmente engañar a Ar-Pharazôn diciéndole que la vida eterna sería suya si conquistaba las tierras imperecederas de Aman. Creyendo sus mentiras, Ar-Pharazôn escuchó su consejo porque sintió que la vejez le llegaba y se sintió acaparado por el temor a la muerte. Así que en el año 3310 empezó la construcción de la mayor armada que el mundo había visto y 9 años después, cuando estuvo lista, partió hacia el oeste yendo a la guerra contra los Valar. Pero cuando Ar-Pharazôn puso pie en las costas de Aman, los Valar llamaron a Eru y Lúvatar y el mundo cambió. Era el 39º día después de la desaparición de las flotas en el año 3319 de la Segunda Edad, cuando en Númenor un fuego súbito irrumpió desde el Meneltarma, sopló un viento poderoso, hubo un tumulto en la tierra, el cielo giró y las colinas se deslizaron, para que por último una ola creciente, verde, fría y coronada de espuma se arrastrara por la tierra para hundir la isla de Númenor bajo el mar. La reina Tar Miriel se encontraba allí, puesto que no había partido con la flota de su esposo, sino que se había quedado en Númenor, y demasiado tarde trató de subir por los senderos empinados del Meneltarma hasta el lugar sagrado donde se reverenciaba a Eru. Las aguas la alcanzaron y se la llevaron, y el grito que soltó se perdió en los bramidos del viento. Y así murió la hermosa Tar Miriel, la última reina de Númenor y más bella de las descendientes de Elros Tar-Minyatur. Este vídeo va dedicado a mi amiga Elia, cuyo canal encontraréis en la descripción. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.